de esta. Quiero agradecer la invitación para este foro tan importante. Es muy halagador ver el interés que ha creado y la oportunidad que se nos da de plantear algunas ideas que van a ingerir ahora, pero también en un futuro próximo. Y bueno, he titulado esta ponencia como el COVID-19 después del shock y el uso de los datos biométricos, y quisiera irla desglosando por elementos. El primero de ellos que quisiera explicar, pues son los datos biométricos. ¿A qué se refiere con los datos biométricos? Pues son del griego bios, data, y metron, medida, que son una serie de elementos que componen a los seres vivos. Esas medidas que sirven para reconocimiento de las personas. Está basado en datos obtenidos de los patrones faciales, algunos pueden coincidir, pero algunos muy particulares como las huellas dactilares, la retina o la huella ocular, que no se repiten, que son únicas en las personas. Algunos otros datos como la voz, otros datos externos como la mecánica del caminado, la mecánica de movimiento y también, por ejemplo, la mecánica para una firma. Todos esos datos nos hacen únicos, pero nos permiten un reconocimiento fehaciente de quién es la persona a la que se está buscando. La complejidad de esta biométrica es que ha sido improntada de una forma muy sutil, pero muy beneficiosa también, hay que decirlo, para la sociedad. Estamos improntados en ella naturalizado. Por ejemplo, con el uso de los celulares. Nosotros por medio de un celular desbloqueamos por una huella dactilar, desbloqueamos también una cuenta bancaria. En los automóviles, también algunos ya para subirse o ingresar al automóvil, se hace por medio de la huella dactilar. Después viene la complejidad del uso ya cuando necesitas, por ejemplo, estos vehículos modernos, cuando necesitas otra persona que ingrese al vehículo, tendrás que ir a la agencia para que te desbloqueen o esa persona pueda ser autorizada. Entonces, ahí hay un control un poquito ya extraño ya en su uso. También para las redes sociales está muy improntada. En el Facebook, por ejemplo, puedes solicitar por medio de una aplicación quiénes han coincidido contigo en unas fotografías, quiénes han coincidido contigo en lugares. Entonces, la biométrica se está utilizando de forma natural y se está absorbiendo por la sociedad de buena manera, porque todo aquello que nos facilite la vida en esta época moderna, pues es bien recibido. También se utiliza para cosas un poquito más serias, como por ejemplo el reconocimiento de cadáveres o personas desaparecidas. Pero ahí hay una primera advertencia. Nos dice Foucault ya en su libro de Vigilar y Castigar, que no nos engañemos, que siempre la tecnología estará a favor del poder. Por otro elemento que quiero traer a la mesa es el shock. ¿Qué es el shock? Buscando algunas referencias, por ejemplo, la de la American Psychiatric Association nos dice, y coincide con algunas de diagnósticos y estadísticas de trastornos mentales, que el shock es una reacción de estrés agudo, es una condición psicológica que surge después de un evento traumático. Entonces estamos en una situación en que hemos quedado bloqueados o superados. No estamos razonando, no estamos entendiendo todo lo que pasa porque el shock nos tiene en una condición no natural, nos tiene en una especie de limbo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el segundo elemento. El tercer elemento pues es el COVID-19. Esta enfermedad infecciosa causada por un virus, o esta que ha causado una pandemia a nivel mundial y que ha tenido pues muchísimos decesos y que ha causado por supuesto el shock. Esta pandemia nos causa un shock. En el caso de México ya tenemos tiempo laborando en línea. La institución más importante del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, está laborando en línea y el shock se va absorbiendo poco a poco. Nos tiene ahí primero en casa recluidos por el entendimiento de que no podemos congregarnos con otras personas para evitar contagio. Pero el shock se va absorbiendo poco a poco cuando también los lugares de esparcimiento, la convivencia se va rompiendo y esto va causando un estrés distinto. Entonces, están ahí esos elementos, los tres elementos se conjuntan y estamos viviendo en el ahora en una serie de información que también nos va causando mucho. Por ejemplo, para aquellos compañeros de España, estaba yo checando que se les dieron fechas aproximadas para la salida de esta cuarentena.
esta cuarentena se programó para ciertos tiempos, la autoridad les comenta, van a salir en tal tiempo, pero hay un nuevo estudio y en este nuevo estudio les dicen, no, no puedes salir, tendrás que esperar un mes más, una semana más. Entonces estamos, y lo digo también para nuestro país, estamos en ese supuesto del preso que tiene que salir y decirle, te van a salir tal fecha, pero no te lo aseguran, te dan una nueva fecha que también es preliminar y te hacen un nuevo shock. Las ayudas psicológicas se han disparado, han sido muchísima la ayuda psicológica que se está implementando para el país, pero no ha podido fortalecer este shock que estamos viviendo. Es decir, la información que se nos maneja es importante, cómo se nos va otorgando, porque el shock va teniendo diferentes elementos y nos mantiene en estado de depresión. Después, lo que antes se criticaba como una falta de información, ahora hay una sobreinformación, una información mayor que tiene contradicciones muy importantes. Por ejemplo, se decía que la enfermedad a cierta distancia nos podría hacer contagio a, digamos, 1,5 metros, y ahora se habla de 4 metros. Entonces empiezan a causar más psicosis este tipo de información. La información está encontrada, que quiere decir que si tú quieres ver el origen de esta enfermedad, habrá quien te diga que fue Estados Unidos para desestabilizar la economía y encontrar muchísimas páginas en ese sentido. Por otra parte, si quieres encontrar que fue un descuido de China, también habrá muchísima información en ese sentido, o si fue un aspecto natural, una mutación del murciélago hacia el humano, o si fue una combinación de los tres, Estados Unidos fomentando una guerra biológica con China y mutando un virus. Es decir, tanta información, por lo menos a mí en lo personal, me causa una desinformación, porque no estás a ciencia cierta qué es lo que te quieren decir, pero te mantienen en el shock. Ahora, mientras para unos, para la mayoría de nosotros, un shock puede ayudarnos a reafirmar los lazos de humanidad, puede ayudarnos a hacer una reconstrucción, puede ayudarnos a crear una conciencia social de ayuda mutua. Por ejemplo, nos decía Einstein que donde está un shock o una crisis, aflora lo mejor de cada uno de nosotros, y que es importante trabajar en una de esas. Es la oportunidad única de crear una nueva conciencia y es la oportunidad de luchar y de superar. Solamente lo criticable es no ir contra ese shock o contra esa crisis y superarla. Es decir, mientras que para unos es algo positivo, que nos ayuda, que nos hace entender la fragilidad y que nos hace entender la necesidad de una situación social y de una unión, para otros, en la doctrina del shock de Naomi Klein, nos dice que es un momento de impacto psicológico, social, de desastre, y donde pueden implementarse una serie de reformas impopulares, una serie de reformas en la oscuridad que van a quedar de manera permanente. Nos habla que no es la primera vez que se utilizan los shocks para crear esas reformas. Por ejemplo, el 11 de septiembre. Sabemos lo que pasó con el 11 de septiembre y también ahí encontramos las contrateorías. Es decir, los que se piensa que se ayudó a ese elemento por parte de los estadounidenses, ahí podemos encontrarlo por la forma en que implotan las torres gemelas. Si bien es cierto, vemos los aviones que se estrellan contra las torres, hay algunos elementos que hacen dudar acerca de cómo se creó ese shock. También pasó con el tsunami del 2004. Y bueno, y volviendo un poco a las Torres Gemelas, perdón, lo que les ayudó a los estadounidenses, sí hubo, por supuesto, perjuicios que lamentamos, pero también les ayudó a tener una nueva vigilancia en contra de todos los demás países, porque fue la guerra contra el terrorismo, y entonces no sabemos dónde se encuentra el terrorismo, tenemos que recabar información, y es ahí donde empieza la recopilación del Big Data y de datos biométricos, que es el tema. Se empieza a justificar la necesidad de los datos y de que recabar esos datos. También se aprovecharon los shocks, por ejemplo, del huracán Katrina, del tsunami de Indonesia. Por ejemplo, en el huracán Katrina tenían una problemática. Cuando llegó a Nueva Orleans, había una resistencia natural de los ciudadanos para la construcción de algunas empresas, de algunas fábricas o de algunos elementos de vivienda, de inmobiliarias famosas, y había una resistencia natural
de las personas. Pero cuando el huracán Katrina destruye mayor parte de la ciudad, entonces, pues los políticos y los constructores se hacen una serie de medidas en donde no solamente ya no hubo resistencia, sino las facilidades completas y hasta les salió mucho más barato. Entonces ellos encuentran un nuevo método para el aprovechamiento de los traumas colectivos. Es una oportunidad. Y así lo hace saber Michael Blades cuando expresa en una frase: para nosotros el miedo y el desorden representan una promesa. Él es un representante de la CIA que habla de estos catalizadores, el miedo y el desorden. Y es una persona que se dedicó como avanzada a apoyar los shocks para tener beneficios personales o de estados o de naciones. Entonces el problema que tenemos que tener claro es que mientras estamos en el shock se van a hacer una serie de medidas o reformas que serán permanentes, porque se estudia en esta doctrina del shock cuáles son los tiempos exactos, los meses que se pueden implementar las medidas para que todavía no haya un regreso a la conciencia, todavía no haya un regreso a la razón de los ciudadanos, porque estamos en una situación, improntados en una situación pues de supervivencia y de obediencia a las indicaciones para evitar que esta pandemia, en este caso, sea de mayor trascendencia. Entonces estamos viendo que mientras para unos el shock es algo negativo, para otros es la oportunidad. Es el caso de Estados Unidos y de Donald Trump, que está haciendo una serie de medidas en contra de los migrantes. Unas polémicas y restricciones migratorias que se están dando, en donde ya no habrá un periodo de detención, no habrá un proceso, sino por la pandemia habrá una inmediata expulsión del país. Y el justificante es la enfermedad del COVID-19, pero no les importa si no se hace un análisis si la persona tiene el COVID-19, sino lo importante es la expulsión. Y sus palabras fueron: con la emergencia nacional, es decir, estado de excepción, y todas las otras cosas que hemos declarado, por fin podemos realmente hacer algo en contra de los migrantes y estamos trabajando al respecto. Es decir, ahí está la oportunidad para esas medidas que quedarán permanentes, porque aun y cuando el shock desaparezca, las medidas quedarán ahí y serán una situación perenne que tendrá incidencia en nuestro futuro próximo. Y es normal, nosotros también estamos en una situación de desconcentración. Por ejemplo, en México se hicieron una serie de cuentas bancarias para apoyar para apoyar gratuitamente a los mexicanos, a los que no habían recibido su pago. Bueno, yo sí soy reticente a creer que un banquero que va a ser gratuito y que va a ser una ayuda. Bueno, soy reticente en ese sentido. Pero bueno, la idea es que se les abrieran una serie de cuentas bancarias rápidas, expeditas, para evitar que se formaran y se les pagara y evitar la congregación de personas y así poderles hacer los pagos de manera mejor. Entonces se les abrieron una serie de cuentas, pero en esas cuentas, para que sean más rápidos, les decían: pues por tu huella dactilar, usa tu huella dactilar, es perenne, es única, solamente tú podrás desbloquear esta cuenta. Pero lo que no les comentaron en sí también es que estas medidas deben de ser secundarias, porque si tu huella abrirá toda la cuenta, ¿quién se queda con esa huella? Esa huella se va a quedar, no digamos la institución bancaria, simplemente la persona a la que le diste los datos. Y no te explica tampoco que no es una huella tomada biométricamente de forma idónea, es una huella parcial de una cierta medida que puede ser fácilmente falsificable, y sabemos que hay programas para ello. Pero aparte, lo que no te explican es que no tienen ese control, no tienen esa seguridad sobre los datos que tú estás otorgando. Me acuerdo hace algunos años, que era un poco jocoso, que cuando te hablaba tu banco, te hablaba para ofrecerte una serie de servicios que no querías o no necesitabas. Había una conversación muy estratégica en donde tú no podías decir dentro de la conversación un sí, porque si tú determinabas sí, ese sí iba a ser cortado para decir que tú habías solicitado ese servicio.
estaba estudiado de tal manera que no era viable un juicio o no para todas las personas, y lo que se hacía era una serie de reclamos hasta que en 2 o 3 meses te quitaban el servicio, pero ya habían descontado una parte del dinero. Entonces sí era muy interesante esta plática en donde tú no podías decir un sí, y a todo lo que te dijeran tendrías que tener una serie de afirmaciones distintas. Era interesante porque iban a utilizar, es decir, no hay el uso de los datos biométricos no tiene todavía una seguridad que nos pueda dar la certeza de que están siendo resguardados con la importancia que se deben de tener. Ahora, por ejemplo, sabemos que nuestras plataformas de videollamadas se incrementaron un 86% por el COVID. Se incrementaron a más de 5 millones en nuestro país, y sabemos que los usuarios no hemos tenido los detalles finos de cuidar nuestra información. Se sabe ya en algunas noticias que los datos se han estado compartiendo de manera automática a otras redes sociales, que ha habido hackeo de cuentas, que ha habido robo de identidad, que simplemente parece ser que la tecnología que nosotros utilizamos parece estar siempre alguien más a la vanguardia y está siempre por encima de nosotros. En algunas conversaciones, creo que no va a ser el caso, pero en algunas conversaciones se improntaba una persona dentro de la conversación solo para fastidiar algo importante, alguna conversación de funcionarios, o simplemente para poner algunos mensajes racistas. Hubo casos inclusive de que en las pantallas se exhibió pornografía, simplemente para demostrar que no se tenía control sobre esa videollamada. Entonces es importante entender dónde vamos a estar trabajando. Nosotros ahorita estábamos, por ejemplo, en la complejidad de cómo vamos a realizar los comités. Es una serie de exámenes que se hacen semestralmente aquí en la universidad, y estábamos analizando esta situación de si podemos realizarlos por videoconferencia o muy probablemente no sea de esta forma. Los alumnos que están ahí, pues ya les estoy informando un poco, que no podría ser porque lo que queremos es salvaguardar sus investigaciones. Entonces, para que veamos que sí hay una situación, que el shock nos mete en unas situaciones distintas y tenemos que resolver, y tenemos que tener cuidado porque los shocks, nos estaba hablando Bill Gates, que la próxima enfermedad se está considerado en 20 años y que será mayor al COVID-19, por ejemplo. Entonces empieza la psicosis desde ahora, empieza el shock, empieza la información y la sobreinformación. Otro de los ejemplos que traigo a la mesa, que es un poco de lo que habla el doctor Astrain, me gustó muchísimo. Felicidades, doctor, por su ponencia, que habla ahí de lo que va a pasar con la libre circulación, es decir, con este artículo 11 de constitucional. Porque, por ejemplo, en China ya se implementó el llamado Código Verde. Este Código Verde, que después de la cuarentena van a poder salir los que tengan el verde, y funcionará como un semáforo, totalmente como un semáforo. En amarillo los que estén muy dudosos, en rojo los que no puedan salir, pero lo interesante de esto es que se aplicará por medio de una app que se llama Health Code. Esta app es la que determinará, bueno, para empezar necesitamos el teléfono de última generación para que nos pueda dar, porque también inclusive podrá tomar temperatura y algunas situaciones así. Y podrán, ahí se hace un estudio del itinerario de la persona y con quienes convivió, y si puede estar en contacto con alguna persona, y también los tiempos en que se desarrolla el virus. Es muy interesante, pero empieza también la geolocalización. Es decir, las diferentes herramientas biométricas estarán improntadas para ver dónde estuvo, las cámaras, la huella ocular, el celular en sí, para ver en dónde está esta persona y si puede ser un peligro de contagio. El estatus de la persona puede ir cambiando y se irá nivelando según los tiempos y cómo pueda él justificar dónde estuvo. Pero como toda tecnología y toda aplicación, tiene una fiabilidad. Primero, lo que se han quejado los ciudadanos chinos es que la información solicitada es también una serie de información que no se sabe por qué tanta información es necesaria y qué control se quiere tener sobre esa información. Ahora tiene la fiabilidad del 1%. Esa fiabilidad es mucha contemplando que son millones de ciudadanos chinos. Hablando de 1% son miles de ciudadanos,
con este problema en el que un día te puede dar de un color llenando la aplicación, pero otro día llenas la aplicación en el mismo sentido, con los mismos datos y te puede marcar rojo totalmente. Es decir, sabemos que la tecnología no es infalible. Entonces, pero aparte no estamos hablando solamente de situaciones laborales, que parece que las han resuelto, que si el semáforo va en rojo, te pagarán el día, una serie de medidas que se están teniendo, interesantes al fin y al cabo. Pero se están hablando también de delitos criminales y se están hablando para ellos de ser castigados con 10 años de prisión si cumples con esta medida. Se están hablando de cadena perpetua, se está hablando de pena de muerte. Es decir, la situación no es menor. Entonces habrá que encontrar un punto de equilibrio entre estas medidas, entre estas herramientas biométricas para determinar el derecho, es decir, la indicación, ¿cuál va a ser? Tenemos que encontrar un balance, por lo menos es mi perspectiva, se tendrá que encontrar un balance entre la tecnología, uso de tecnología, los datos biométricos y por supuesto los derechos humanos de las personas. Porque los derechos humanos están siendo violentados, como bien decía el doctor en la ponencia que antecedió, bajo esta idea de un mayor bien social o de una situación de salud. Pero ¿qué pasará? Porque, como decimos, estas medidas quedan ahí. Habrá quienes se sumen a la idea del control biométrico, habrá quienes se sumen y digan, es que inclusive yo te exijo como ciudadano que me des ese tipo de seguridad, porque quiero saber quiénes son contagiados, quiero saber dónde está, quiero saber todo acerca de esto. Pero a ver quienes nos cuestionamos y cuestionamos esa injerencia en nuestra personalidad, esa injerencia en nuestra vida privada, esa injerencia a estar dentro de mi mente. Es decir, lo que buscan es ya cuestionar y tenerte bien localizado en todos tus aparatos, en todos los elementos que puedan darme información y, más importante aún, cómo piensan resguardar esa información. Por mi parte sería todo. Les agradezco la atención y estoy abierto a cualquier comentario. Todos los comentarios son bienvenidos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, maestro Roberto. De verdad que le agradezco infinitamente el hecho de que usted se presente con su investigación aquí con nosotros en este foro. Definitivamente el control social a través de la tecnología se está dando. Fíjate que ayer, a propósito de lo que tú indicas, tuvimos una conferencia del doctor Daniel García de allá de España, de Granada, y nos decía que efectivamente ya los están geolocalizando. Ya les están revisando todo lo que están compartiendo a través de WhatsApp, de las redes, sobre el COVID-19 allá en Europa, y efectivamente les dan sanciones, incluso hasta arrestos, ¿no? Sanciones económicas muy fuertes e incluso hasta arrestos. Pues bueno, mi querido maestro, te agradezco infinitamente. Vamos a dar paso rápidamente a la siguiente conferencia de mi querido doctor y amigo, una persona que quiero muchísimo, el doctor Gonzalo Levy, Obregón Salinas. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, doctora Liz, ¿cómo te va? Muy buenos días. Aquí, mira, definitivamente va a ser un honor tener tus ideas aquí en este congreso. Voy a leer un poquito de tu CBU para que todos vayan viendo el tipo de investigador que eres. El doctor Gonzalo Levy Obregón Salinas es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Estudió la especialidad en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Derecho con mención honorífica también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado por el CONACYT para investigadores de alto nivel académico en la Universidad de Querétaro. Mi querido doctor, adelante, son todos tuyos.